Ando. Listo. Bueno, mis estimados estudiantes, muy buenas noches. Ya casi cerrando nuestro módulo de costos estándar y ABC. Hoy vamos a hablar de costos ABC o Activity Basic Costing. Y si alcanzamos, vamos a hablar sobre costeo directo o costeo por absorción. Antes de iniciar con la clase, quiero recordarles, si ustedes observan el cronograma, la próxima sesión no se llevará a cabo el miércoles, sino el lunes, por lo que inicia la semana de receso. Entonces, el lunes exactamente en el mismo horario, o sea, tenemos el chat en el mismo horario, nuestra sesión en el mismo horario, solo que dentro del calendario establecido en el cronograma se dejó para el lunes 9 de octubre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Es el mismo que aparece dentro de su cronograma, solo que se cambia para el lunes. ¿Listo? Bien. Entonces, para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, vamos a ver un video muy cortico. Pónganle atención qué es lo que sucede para empezar a reflexionar sobre esa distinción entre los costos tradicionales y los costos ABC. Me confirman por el chat si lo escuchan bien. Bueno. Based costing explained in 3 minutes. Imagine you have a small takeout joint selling burgers and lemonades. This month, you sell 100 burgers and 100 lemonades for a total of 200 items. What if, at the end of the month, you have an electric power bill of $200? How will you divide the electric bill between the burgers and the lemonades? Easy. $200 divided by 200 items equals $1 in electric power for each burger or lemonade sold. But what if you use 3 kilowatt hours of electric power to make one burger, but only 1 kilowatt hour of electric power to make a glass of lemonade? Is it still fair to write down $1 of electric power for one burger and $1 of electric power for one lemonade? We should write down a bigger electric power cost for the burger, right? This is where activity-based costing is different from traditional costing. Traditional costing is easy because it often just divides some types of costs equally between different items. These are usually costs which are a bit difficult to divide or allocate between products, such as electricity, telephone bills, internet usage, rent, salaries, and others. However, activity-based costing finds ways to divide or allocate these costs more proportionally or fairly, so that we can write down a higher cost for items or products which use more of the stuff related to cost. In our case, we now know that we should write down a higher electric power cost for burgers than for lemonades. As a result, this might cause us to sell our burgers at a higher price than the lemonades, and the lemonades at a lower price than the burgers. Of course, electric power is not the only cost in making burgers and lemonades. Therefore, we have to think about other costs as well before making our final pricing decisions. See, the basic concept of activity-based costing isn't so difficult, is it? Would you like to learn how to easily calculate product cost using activity-based costing? Check out my free video at mbabullshit.com. See you. Bueno, mis estimados, ¿qué lograron entender de este video muy pequeñito y muy sencillo? ¿Qué era lo que observaban? ¿Qué es lo que pasaba con la electricidad? Pueden escribir en el chat o pueden activar sus micrófonos. ¿Qué observaron? ¿Qué sucedía? Luisa Fernanda, ya que tienes activo tu micrófono, ¿qué entendiste? ¿No entendieron ni un tricitico, así sea por imágenes, de pronto por el inglés, aunque el inglés no está tan complejo acá, pero de pronto por las imágenes que mostraban del proceso de elaboración de limonadas y hamburguesas? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? Profe, yo pues lo que entendí ahí era que ellos con las hamburguesas consumían más energía que con las bebidas.
Exactamente, Esteban. O sea, en términos generales, así no manejaran el inglés, lo que mostraba era precisamente esa situación. Y precisamente ese es el problema de los costos tradicionales. Cuando hablamos de costos tradicionales, hablamos específicamente de hablar de materia prima, mano de obra y CIF. Y si ustedes lo analizan en todos los contextos, ¿qué pasa con la contabilidad? La contabilidad pretende establecer modelos estrictos para poder cumplir una función legal, ya sea financiera o tributaria, ¿cierto? Y dentro de esa estructura o esos modelos, pues tenemos pues que los costos tradicionales se clasifican en materia prima, mano de obra y CIF, pero no todos los procesos de producción, no todas las organizaciones, no, por ejemplo, en el caso de los servicios, pues los servicios no les aplica la materia prima, mano de obra y CIF. Si más o menos los quiero asociar al sistema tradicional, los clasifico en costos directos y costos indirectos, pero aún así quedan muchas cosas por fuera. ¿Cierto? Entonces, recordemos, yo les decía en algún momento que los costos no fueron creados por contadores, realmente fueron creados por esa necesidad de poder controlar los recursos que se invierten en un proceso de producción o en una prestación de servicios, pero fueron principalmente creados por esas experiencias y esos aciertos y desaciertos que tenían los productores, en especial la línea de producción de vehículos en Japón. Ellos fueron los que mayor le incorporaron todo el conocimiento con respecto a los costos. ¿Y qué pasaba? O sea, siempre ha existido el conflicto entre lo contable y lo conflicto entre lo administrativo, y quizás ustedes lo vayan a vivir en su cotidianidad, el tratar de darle a entender a un administrador la diferencia entre costo y gasto, que para ellos no es lo mismo. Para nosotros existe una gran distinción, precisamente por el modelo contable, ¿cierto? Y la distinción desde el punto de vista administrativo. Y no significa que los administradores no tengan la razón, también tienen la razón. Para ellos todo es salida de recursos y es verdad, o sea costos, sea gastos, los dos se requieren para cumplir el objeto social, solo que unos están relacionados con la producción y los otros no. Pues, ¿por qué decimos que los costos basados en actividades rompen totalmente con el sistema tradicional? Porque busca es hallar la realidad por encima de cómo nosotros lo vayamos a contabilizar. Si ustedes van y miran la NIC 2 de inventarios, ¿cierto? De que el control de las materias primas, que es uno de los principales, ustedes van a encontrar, si le dan control F, porque yo esperaría que se la hayan leído porque se las he mencionado varias veces. Si ustedes van y realizan la revisión de esa norma y le dan control F o control B para buscar, y colocan ABC o costos basados en actividades, seguramente no les va a aparecer dentro de la búsqueda. Pero si colocan costos estándar, colocan costos retail, esos métodos o métodos de los minoristas, les va a aparecer allí en la búsqueda. ¿Por qué? Porque los costos basados en actividades, y esto es supremamente importante, no son un modelo contable, ni lo serán. Es un modelo administrativo. Pero como nosotros en esta asignatura, en este módulo, para el caso de ustedes que son de virtual, que se denomina módulo, estamos hablando de los sistemas de control de costos, y los costos basados en actividades se convierten en sistemas de control de costos que no está asociado a la contabilidad. Entonces, cuando veíamos el ejemplo de las hamburguesas, ¿cierto? Bajo el sistema tradicional, ¿yo qué hago? Pues nosotros hallamos una tasa predeterminada de los CIF, si estamos hablando de los servicios públicos, y solo hicieron el ejemplo con un servicio público, pero no significa que solo suceda con uno, eso sucede con varios, ¿cierto? Y van a hacer ustedes la clasificación del costo de producción. ¿Y qué sucede? Nosotros determinamos una tasa de asignación y la distribuimos en el número de unidades. Realmente nosotros estamos haciendo es eso. ¿Y eso es cierto? Pues el video nos mostraba que efectivamente eso no es así. O sea, no es decir que produzco 100 hamburguesas y 100 limonadas y entonces que a todos les voy a asignar el mismo costo, ¿cierto? Les voy a asignar el costo en ese caso de los servicios públicos, que era el ejemplo del servicio eléctrico. ¿Cuál es la realidad? Que había uno que consumía más y otro que consumía menos. ¿Cierto? ¿Cuál consumía más? Las hamburguesas consumían más energía versus las limonadas en el proceso de producción. Entonces, ¿qué logramos evidenciar acá de como antesala a esta temática? Empezamos a evidenciar que lo que buscamos con los costos basados en actividades es reconocer efectivamente los recursos que se incorporan en los procesos, ¿cierto? Y cuando aquí ya no hablamos de materia prima, mano de obra, sí. No, aquí rompemos ese sistema tradicional que es lo que ha impedido poder lograr a evidenciar una realidad
porque reconocerla contablemente sería muy difícil, muy, muy difícil realmente. Por eso es que nosotros tenemos modelos contables que aplicamos para poder presentar una información financiera. Pero en términos de costos, ser demasiado precisos conlleva muchísimo tiempo. Pero vamos a entender un poco en qué consisten estos costos basados en actividades. Veo aquí que no alcanzaste a verla. Ah, ok, listo. Bien. Entonces, como rompemos totalmente con la estructura tradicional de materia prima, mano de obra y SIC, ¿de qué hablamos en los costos basados en actividades? En Activity-Based Costing, nosotros hablamos de recursos, ¿cierto? ¿Y qué son los recursos? Recursos es todo, o sea, hablamos de recursos humanos, hablamos de recurso de liquidez, el efectivo, hablamos de recursos físicos para poder desarrollar las actividades. Todo eso son recursos, ¿cierto? Que son consumidos por quiénes, por actividades. Entonces, para poder que una organización funcione, pues las organizaciones están llenas de actividades por áreas, ¿cierto? Y estas áreas consumen unos recursos, ¿cierto? ¿Y para qué se hace una organización? Y por eso hablamos nosotros de un organismo, ¿no? Y si nosotros, por eso la denominación de organización y organismo desde el punto de vista biológico, hablamos de pues que son varios sistemas incorporados y que todos funcionan sincrónicamente para cumplir una finalidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Pues realizar un producto, comercializar un bien o prestar un servicio. Esas son las finalidades de las organizaciones. Y entonces, pues ahora, ¿cómo vamos a entrar a hablar en los costos basados en actividades si rompemos lo tradicional, ¿cierto? Entonces, los costos basados en actividades también tienen unos elementos, pero no son los elementos que hemos hablado desde el punto de vista tradicional de los costos, sino hablamos de actividades, recursos, generadores de costos o también denominados inductores. Entonces, ¿qué es una actividad? Entonces, no cualquier cosa entre la organización es una actividad. ABC nos indica específicamente qué es una actividad. Dice, una actividad es una tarea o una acción, o puede ser un conjunto de varias acciones también, ¿cierto? Para realizar un trabajo, ¿cierto? O una actividad. Puede ser una opción o un agregado de varias acciones. Y entonces aquí hablamos de otros aspectos más amplios aún en costos basados en actividades, que no solo puedo aplicar ABC en producción. Yo puedo aplicar ABC en toda la organización. Entonces, si yo estoy hablando de la primera actividad que yo me cruzo desde que entro a la organización, ¿cuál sería? Pues la vigilancia, ¿cierto? Yo la primera persona que yo me cruzo cuando entro a la organización es la persona que da el ingreso, ¿cierto? Entonces, ¿podemos identificar que ahí hay una actividad? Claro que sí. Esta persona de vigilancia tiene una tarea o varias tareas o una opción o varias acciones. Entonces, dentro de sus tareas está estar pendiente del ingreso, de la salida, del suministro de la llave para la apertura de los diferentes lugares, estar pendiente de la recepción y colocar en las respectivas áreas la correspondencia, ¿cierto? Entonces tiene una tarea o varias tareas y esto cuando está en funcionamiento la organización y en las noches que debe realizar tendrá otras tareas que realizar, llevar una minuta, muchos aspectos, ¿cierto? Entonces, los costos basados en actividades, como el ideal de los costos basados en actividades es reconocer cuánto realmente me vale tener la organización en funcionamiento y la organización en funcionamiento no es solo producción. Y ese es el problema de los costos tradicionales, que solo se enfoca en producción, viendo que producción puede que esté funcionando divinamente y a veces los problemas están desde el punto de vista administrativo. Eso que uno a veces coloquialmente dice que mucho cacique y poco indio, ¿cierto? Entonces hay muchos administrativos directivos y pocos que estén gestionando las actividades, muchos direccionando y pocos gestionando. Entonces esas situaciones implican que el problema no sea de producción, ¿cierto? Los problemas pueden estar más arriba desde el punto de vista estratégico. ¿Y cuándo es que empezamos a evidenciar realmente eso? No lo vamos a evidenciar con un sistema tradicional de costos, sino lo vamos a evidenciar en un sistema de costos basados en actividades. Pero, ¿qué va a pasar con las implicaciones de todo lo que nosotros vamos a reconocer en el proceso de
de implementar unos costos basados en actividades. ¿Eso van a tener efectos en la contabilidad? No va a tener efectos en contabilidad porque este no es un modelo contable, ni debe estar asociado a la contabilidad. Es un modelo administrativo de gestión, ¿cierto? Es decir, ustedes pueden seguir aplicando sistemas de costos por órdenes, procesos. Claro que sí, lo pueden seguir haciendo y estableciendo como un sistema de análisis, de control de la organización, costos basados en actividades, pero no va a tener implicaciones contables. ¿Listo? Bueno, y entonces, ¿cómo sabemos que una actividad es una actividad aparte de saber que son unas tareas o varias acciones? Porque hay consumo de recursos. Entonces, si volvemos al mismo personaje con el que primeramente nos encontramos dentro de la organización, que es el vigilante, ¿qué recursos consume? Salario, ¿cierto? A él hay que pagarle un salario, a él hay que disponerle de una dotación, a él para que lleve el proceso de la minuta, si lo hace sistematizado, pues tendrá que tener un computador, ¿cierto? Que en sí el consumo, lo que vamos a reconocer es el desgaste del activo por su uso, que sería la depreciación, que quizás tenga que imprimir algunas páginas para el control de la minuta en una Z, entonces tiene un consumo de papelería, de energía, de servicios públicos, ¿cierto? Entonces, toda actividad tiene un consumo de recursos que son necesarios para que se pueda desempeñar esas actividades. Ahora bien, ¿qué es un generador de costos o un inductor de costos? Es aquello que hace que aumente o disminuya el consumo de los recursos. Por ejemplo, si nos vamos más hacia adentro de la organización, nos vamos hacia el área de recepción. Entonces tenemos una señorita o señor de recepción que nos recibe de primera mano y es una persona que también se dedica a llevar una caja menor dentro de lo que ella realiza dentro de su actividad, ¿cierto? Entonces, y para poder hacer su arqueo de caja menor, entonces ella tiene que realizar un informe de conciliación, tener unos soportes, tal, y esto lo tiene que hacer periódicamente. Entonces, para que ella pueda ejecutar esa tarea, pues va a consumir en papel, va a consumir en energía, va a consumir en muchos aspectos. Entonces, esos elementos de consumo de recursos, ¿hay algún factor que hace que aumente o disminuya el consumo de los recursos? Y estamos hablando en el aspecto de salario, ¿qué hace que aumente o disminuya el consumo de los recursos? Si estamos hablando del tiempo en que la persona está trabajando, pues estamos hablando del número de horas trabajadas. Si esta persona trabaja más horas, pues se le paga un mayor valor del recurso de salario. Pero si estamos hablando en el aspecto de la papelería, ¿qué haría que aumente o disminuya el consumo de recursos? Pues el número de compras, ¿cierto? Que tenga que conciliar para poder efectuar esa conciliación de caja menor. ¿Qué hace que aumente o disminuya el consumo de recursos de servicios públicos? Pues también está asociado al número de horas activas. Si estamos hablando de la depreciación del equipo de cómputo, ¿qué hace que se consuma mayor recurso en el término del desgaste? Pues el número de horas que aparece activo esta máquina que hace que, pues, que se consuma o se desgaste más rápidamente. Entonces, lo realmente complejo dentro de la determinación de las actividades y cuáles son los recursos que se consumen es identificar específicamente el inductor, que es lo que nos va a permitir ver qué es lo que hace que aumente o disminuya el factor del recurso consumido. Entonces eso se convierte en una labor supremamente dispendiosa y si nosotros pensábamos que los costos estándares son complejos de diseñar, complejos de establecer, los costos basados en actividades aún más. Pero cuando se establecen permite encontrar unos elementos muy importantes, sobre todo si hay actividades que realmente le aportan o no le aportan a la organización. Cuando hablamos de esos objetivos o características que tienen los costos basados en actividades, pues decimos que es un método, ¿cierto? Es una forma de controlar las organizaciones, pero también podemos solo aplicar costos ABC en producción, claro que sí, pero el ideal cuando nosotros establecemos costos basados en actividades es analizar todo, porque siempre le atribuimos que la culpa es en el proceso de producción, porque quizás los errores o las deficiencias que se estén presentando no son de producción, sino de las estas estrategias que establecen las organizaciones y esas no las define producción, las definen las áreas jerárquicas, ¿cierto? Entonces, desde ahí si empezamos a analizar los costos basados en actividades, vamos a encontrar seguramente actividades inoficiosas. Siempre cuando se analiza que
que aumentaron los costos, que va a haber una reforma laboral, que va a haber muchas implicaciones, lo primero que se piensa es, vamos a reducir el personal de producción, pero si el personal de producción es el que me genera el efectivo, y si no analizan su área administrativa y tienen del administrativo al administrativo, del secretario, del asistente, del secretario y así sucesivamente, y ahí es donde realmente se están perdiendo los recursos. No hay una adecuada distribución de las actividades dentro de, o definición y delimitación de las diferentes labores que realizan todas las áreas, como también se pueden encontrar áreas que están supremamente cargadas de trabajo y otras que están, pero mejor dicho, supremamente libres, ¿cierto? Y que sí consumen recursos y recursos que van a impactar la organización. Entonces, los costos basados en actividad son un establecimiento de costos muy estratégicos. Entonces, que nos permite controlar los recursos para definir esas actividades oficiosas e inoficiosas en la producción de un bien, en la comercialización de un bien o la prestación de servicios. ¿Qué ventajas tienen? Yo siempre les hablo de las ventajas y las desventajas. Yo hablemos de lo más bonito que son las ventajas. Las ventajas tenemos pues que nos permite optimizar las actividades. Como vamos a entrar a verificar qué es lo que efectivamente están haciendo, vamos a ver las que están cargadas de las que no tienen mucho que hacer y hacer una redistribución o eliminar aquellas actividades que no le aportan nada a la organización. Y aquí es por eso que nosotros decimos que los costos basados en actividades están asociados a la administración basada en actividades. Y yo creo que en alguno de sus módulos ustedes estuvieron hablando de Richard Porter. ¿Sí han escuchado de Richard Porter en algún momento? ¿Les suena Richard Porter? Espero que sí, porque creo que sí ustedes ven una asignatura de administración donde hablan de Richard Porter y las cadenas de valor, donde hablan del conjunto de eslabones. ¿Una cadena qué es? Un conjunto de eslabones, pero ¿qué pasa si un eslabón está abierto? ¿Qué pasa si un eslabón no se conecta con otro eslabón? Pues perdemos el hilo conductor del proceso, ¿cierto? Entonces, está muy asociado los costos basados en actividades. Podemos decir que los costos basados en actividades son una partecita de una administración basada en actividad. Solo son una partecita porque la administración tiene muchos más análisis que realiza. Entonces, por eso nos permite, y eso es una gran ventaja, a optimizar las actividades. Nos permite la optimización de recursos. Claro, si yo identifico las áreas inoficiosas y les pongo más trabajo o las elimino, pues ¿qué va a generar acá? Una optimización de recursos. Y siempre la optimización de recursos pues va a traer beneficios a la organización. Permite determinar bienes o servicios que generan mayor o menor contribución. Y esto es clave, sobre todo para aquellas organizaciones que tienen diferentes líneas de producción o departamentos o centros de costos que no solo producen un único, y es que es difícil que una organización tenga un único producto, pero las hay, ¿cierto? Por lo general tienen dos o tres, pero a veces no se dan cuenta cuál realmente les está generando mayor o menor valor. Y no siempre es la que más se vende, porque a veces la que más se vende está tan mal costeado, tan mal determinado el precio de venta, que finalmente los otros dos productos que están bien determinados hacen que cargue los costos del producto que no está generando el valor necesario o la utilidad necesaria. Entonces, al analizar las diferentes actividades en las diferentes líneas de producción, si lo pensamos solo en función de producción, pues claramente sí podemos encontrar esas actividades que no nos generan valor, esas líneas de producción que no nos generan valor y podernos replantear en eliminar un producto o rediseñar, que eso también hace parte de uno de los temas de este módulo, que son esas otras formas de analizar los costos, ¿cierto? Que se llama la reingeniería. Se convierte en una herramienta de planeación, pues claramente si yo puedo identificar cuánto me cuesta la organización realmente sin tener que clasificarla en materia prima, mano de obra y SIF, sino decir mi organización con todas estas actividades siendo eficientemente me tiene que costar tanto, pues yo voy mucho más seguro de mi organización, porque yo les decía que uno de los problemas que tienen los costos, sobre todo cuando ustedes están viendo costos por órdenes y costos por procesos, es que ustedes analizan el punto de equilibrio y el punto de equilibrio solo analiza hasta cierta parte. ¿Y cuál es esa cierta parte? Si ustedes analizan el estado de resultados, es los ingresos menos los costos hasta la utilidad bruta. ¿Y qué pasa con el resto?
Es que la organización no solo es producción y ventas. Y para mantener la organización necesito pagar área administrativa, pagar área de ventas, costos financieros que están inmersos dentro de las actividades de la organización, impuestos, si hay reserva legal y le corresponde, pues todas esas apropiaciones, el simple hecho de hacer una distribución de utilidades, todo eso genera una implicación dentro de la organización que solo los costos lo ve hasta su partecita y nunca se ve en un contexto general, ¿cierto? Pero si yo lo miro desde el punto de vista de los costos basados en actividades, yo sumo todos los costos de todas las actividades, pues yo puedo saber cuánto me cuesta tener esta organización en funcionamiento, es mucho más preciso. Mide el desempeño de los empleados. Yo siempre les he dicho que los costos son un poquito deshumanizados, ¿cierto? Porque aquí nosotros pensamos en función a la utilidad, en función a la productividad y claramente si nosotros vamos a empezar a hacer un seguimiento de las diferentes actividades, pues volarán cabezas, ¿cierto? Lo decimos muy coloquialmente. Pues empiezo uno a revisar las actividades, las personas dentro de la ejecución de las actividades, las tareas que desarrollan y si estas personas deben seguir dentro de la organización porque le aportan esa cadena de valor dentro de esa cadena de Richard Porter o las que no. A veces se tiene una cantidad de personas que realmente no le están aportando y sí generan un costo, sobre todo en términos de salario, consumo de recursos de servicios públicos y demás dentro de las organizaciones. Entonces, estas son las grandes ventajas. ¿Qué desventaja? Que no es tan bonito de los costos basados en actividades. Digamos que la primera, más que una desventaja, yo creo que pudiéramos ver como una alternativa. O sea, si nosotros hablamos en los costos tradicionales, como los costos estándares, los costos por órdenes y por procesos, que tienen una estructura en que lo único que yo no puedo cuantificar exactamente cuáles eran, pues el tercer elemento que eran los costos indirectos de fabricación. Y realmente, o sea, uno de los modelos más cercanos a llegar a medir la realidad de lo que cuesta una organización son los costos basados en actividades. Por eso, la primera más que una desventaja es una oportunidad, aunque es el más cercano a la realidad, ¿cierto? Siempre existirán situaciones que no son plenamente identificables y ahorita más adelante vamos a hablar, pero si nosotros lo comparamos con lo contable, realmente este es más real que el contable, porque hay muchas situaciones que no son tenidos en cuenta dentro de la medición de lo contable, precisamente por la restricción que tenemos en nuestros estándares internacionales. La elección de los generadores e inductores se determinan a criterios, o sea, podemos pecar por subjetividad. Cuando yo les decía, por ejemplo, ¿cuál es el consumo, el inductor de los salarios? El número de horas trabajadas, pero ¿qué tal no sea el número de horas trabajadas? ¿Qué tal sea otro factor diferente? Entonces, ahí puede, dentro de las desventajas puede estar la determinación de un generador o inductor de costos que sea determinado de una manera muy subjetiva, pero pues aquí claramente ya ahorita con el tema tecnológico, la inteligencia artificial es mucho más fácil ser más precisos. Se requiere de compromiso y esfuerzo y capacitación para el proceso de implementación. Entonces, a nadie le gusta que le auditen, ¿cierto? ¿A quién le gusta que le hagan seguimiento? A nadie, ¿cierto? Entonces, obviamente estos procesos de poder analizar realmente el establecimiento de una organización es muy complejo porque vamos a entrar a hacer análisis de cada una de las actividades, así como empezamos a analizar desde la primera persona que nos encontramos en la organización, que es el vigilante, pasamos a recepción, vamos a pasar a los diferentes departamentos, hasta el gerente se va a entrar a analizar allí dentro de sus acciones, pues claramente va a ser un proceso que va a generar resistencia. Siempre, si se presentó resistencia al cambio por las normas internacionales y aún tenemos profesionales contables que siguen aplicando normas tradicionales, que no responden a la contabilidad, pero que dicen que sí están aplicando normas internacionales, se sigue presentando esa resistencia porque uno lo evidencia en los diferentes congresos, en los diferentes eventos, en especial aquellos que son de vieja data, se niegan a establecer normas internacionales y presentan informes para que se acomode a las necesidades de las entidades de control, pero que realmente lo estén aplicando, no. La resistencia al cambio siempre va a ser una condición muy humana, ¿cierto?
Entonces es muy importante ese proceso de sensibilizar. ¿Y cómo va esa sensibilización en estos casos? Pues decir, bueno, vamos a mejorar, vamos a reconocer cuánto nos cuesta tener esta organización, porque si nosotros la medimos, si nosotros la controlamos, pues vamos a mantener la organización en el tiempo. ¿Y eso qué significa? Que usted, señor, va a tener más trabajo. De nada sirve que no permitamos estos cambios que van a llevar en algún momento dado la terminación de la organización. Y ahí sí que todos se quedan sin trabajo y eso tampoco es el objetivo. Entonces, obviamente es un proceso que nosotros debemos hacer de sensibilización, por eso es tan importante la comunicación. No solo escrita, sino también verbal. Es fundamental en nuestra profesión. El descuido del capital humano, siempre, siempre en estos modelos de costeo se va a presentar esa situación donde lo que se busca es productividad, que la distribución de los recursos de una manera optimizada y por encima del capital humano. Esos son, los costos siempre son bastante deshumanizados. La implementación genera costos elevados a la hora del diseño y puesto en marcha. Entonces, si yo voy a empezar a evaluar cada una de las áreas, pues necesito un equipo muy grande. Y más si la organización tiene diferentes sedes, diferentes sucursales, pues obviamente me toca entrar a analizar cada una de estas. Entonces, para eso debo tener un equipo supremamente grande para poder hacer los análisis de tiempos y movimientos, mirar cuánto es el consumo que se consume dentro de cada una de las áreas, solicitar temas de servicios públicos, hacer prorrateos, hacer asignaciones, analizar desde el principio hasta el final. O sea, realmente es un proceso bastante extenso para poderlo documentar, para poderlo diseñar y después cuando ya se hace todo el análisis que lleva bastante tiempo, pues está el proceso de decir, esta actividad hay que eliminarla, esta actividad hay que unirla con esta actividad, va a quedar con tantas tareas, esta persona tendrá que ejecutar esto y esto, esta tarea es inoficiosa y se tiene que procesar de la siguiente manera. Entonces se van a generar muchísimos cambios. Entonces eso también va a tomar tiempo, adaptación. Algunas organizaciones sufren un agotamiento al momento de realizar las diferentes actividades porque acoplarse, uno siempre se acomoda a lo mismo. Yo creo que eso les pasa a en sus organizaciones porque ustedes trabajan, pues si están aquí estudiando en la noche y virtuales porque trabajan. Entonces, ustedes ya realizan sus actividades de manera automática, ¿cierto? Entonces contabilizan de manera automática, miran los soportes, lo hacen todo de manera automática. Entonces cuando te dicen que lo tienes que modificar, que lo tienes que hacer de otra manera, pues ese proceso va a retrasar muchas otras labores, pero una vez todo se encaje, eso es como un engranaje, funciona perfectamente, pero obviamente conlleva tiempo y conlleva esa incorporación y voluntad de todos los miembros de la organización. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué tenemos entre distinciones entre el costeo tradicional y el costeo ABC? Pues tenemos que el costeo tradicional, pues tengo que clasificarlo en tres elementos del costo. Dice aquí Claudia, ahí es cuando hay cambios. Está ahí, el primero ahí es A-H-I, tilde en la I. Y es cuando hay, ese ahí sí está bien, cambios, recortes de personal, cargos nuevos y mucho sacrificio. Eso es muy cierto. Eso sucede. Eso es verdad. Por eso es que decimos que en los costos hay, la perspectiva es que son muy deshumanizadas, porque como se piensa en función a la productividad, a la administración adecuada de los recursos, pues eso siempre va a acarrear un golpe a las diferentes áreas, pero si se aplica un sistema de costos basados en actividades a toda la organización de manera integral, no solo a producción, nos vamos a dar cuenta que donde hay más fallas es en el área administrativa, que es la función estratégica de la organización. Producción, ellos ya saben cuáles son sus tareas. Claramente tendrán actividades que mejorar, pero donde más se encuentra es en el área administrativa. Y si ustedes miran los costos estándares, ¿dónde controlamos? Solo producción. ¿Y qué pasa si la gerencia no determina las estrategias adecuadas? ¿Qué pasa si el área de compras no gestiona adecuadamente la compra? ¿Qué pasa si el área de contabilidad no está realizando bien los procesos de
determinación de los costos de producción. ¿Qué pasa si en el área de recursos humanos se les pasó a hacer los cambios que suelen suceder en la planilla asistida para el pago de seguridad social? O sea, hay otros contextos desde el punto administrativo que de verdad tienen una mayor influencia de consumo de recursos que el mismo área de producción. El mismo área de producción es un área que funciona como un relojito, pero los problemas están ahí hacia arriba. Mucho cacique y poco indio. Eso es algo que nosotros muy coloquialmente lo decimos, pero que lo viven las organizaciones. Y recordemos que los costos basados en actividades no solo se aplican en las organizaciones de carácter privado, sino también es un modelo que según los libros de contabilidad emitidos por la Contaduría General de la Nación, indica que los costos basados en actividades es el modelo que sugiere implementar en las diferentes áreas del Estado. ¿Y por qué dice sugiere, cierto? No dice es de obligatorio cumplimiento. Porque imagínense donde ellos establecieran realmente un modelo de costos basados en actividades en el sector público. Ahí sí que, mejor dicho, saldría más de una persona que no está generándole valor a la organización, que sí consume recursos y que genera un efecto presupuestal, ¿cierto? Entonces, eso es algo bien, bien especial que tiene el sector público, que es uno de los modelos aplicables. ¿Por qué no nos funciona costos por órdenes y por procesos? Pues porque ahí necesitamos saber cuál es el precio de venta de un producto. En el sector público necesitamos saber cuánto es el precio de venta de un producto, no porque no vendemos, ¿cierto? Nosotros necesitamos es saber cuánto nos cuesta tener una área, ¿cierto? ¿Cuánto nos cuesta tener la Contaduría General de la Nación, la superfinanciera? ¿Cuánto nos cuesta tener las notarias? ¿Cuánto nos cuesta tener esas entidades que están atadas, sobre todo las que están directamente relacionadas y de control con el Estado, que implica una asignación presupuestal? Esas son muy importantes porque si yo logro ser más eficiente en cuánto me cuesta tener esas diferentes áreas, pues voy a optimizar mejor los recursos, pero para ellos está como sugerencia. Sugerencia, no tienen obligatorio cumplimiento. Ojalá lo hicieran alguna vez. Bien, entonces, ¿qué pasa en los costos basados en actividades? Entonces, pues yo identifico lo que realmente me genera valor, lo que realmente me genera consumo de recursos y que me genera una productividad. De lo contrario, pues no, tengo que reportarlo para que sea eliminado y los efectos que esto generaría en la optimización de los recursos. O sea, aquí no es decir, elimine este cargo y ya, porque sí. No, si usted elimina este cargo o elimina esta actividad, porque ahí no vamos a hablar de personas en particular. Nosotros vamos a hablar, esta área está desarrollando estas actividades, esta segunda área está desarrollando estas dos actividades. Hay dos opciones. O elimina la actividad que genera menos tareas o acciones y se la suma a la siguiente actividad, o redistribuya. ¿Qué implicaciones tiene? Entonces aquí es donde nosotros operamos realmente como profesionales contables. Entonces, si usted tiene estas dos actividades de manera independiente y las redistribuye, ¿usted cuánto le incurriría en salarios, en temas de servicios públicos, en tema de consumo de papelería, tema de consumo de equipos, hasta las instalaciones, ¿cierto? Que puede usted tener que eliminar una de las oficinas y ampliar otras que le permita una mayor productividad, ¿cierto? O tiene esta segunda opción que si las redistribuye, ¿cuánto representa en dinero? Porque si nosotros no le hablamos en términos de dinero y en términos de proporciones a los directivos, pues ellos no van a poder tomar decisiones, sencillamente van a hacer lo que suele suceder con los profesionales contables. Sí, es el contador que realiza las declaraciones y él viene solo a final de mes. Y por eso creen que nuestra función dentro de las organizaciones no requiere una remuneración más alta, porque nosotros también hemos dejado, hemos descuidado a las organizaciones y ellos nos ven como unas personas productivas. Ellos nos ven como unas personas que por ley nosotros vamos y firmamos las declaraciones. Entonces, si ustedes quieren ganarse su buena remuneración, que los gerentes realmente valoren la incorporación de un profesional contable allí, pues hay que ser estratégicos, ¿cierto? Uno mismo se paga el salario con las labores que uno le aporta a la organización. Y para eso está la elaboración de informes, la capacidad de argumentar, de analizar, de interpretar y proponer.
No exigir, porque a los gerentes no le va a decir, se le obliga que tal y tal, no, se sugiere que por favor implemente esta estrategia. Si usted implementa estrategia, le va a generar una productividad de tanto. Si usted implementa esta otra o las combina, el efecto es de tanto. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tiene que hacer para poder establecer esta estrategia? Y ahí sí usted le está mostrando un panorama al gerente, ¿cierto? Entonces, ojo con utilizar estas herramientas dentro de las organizaciones. Bien, ¿qué otras diferencias encontramos? El costeo tradicional, nuestra preocupación principal es cuánto es la materia prima, mano de obra y SIF para aplicarlas a un producto o un servicio, ¿cierto? En los costos basados en actividad, su preocupación no es esa, su preocupación realmente es reconocer cuánto tiene la organización, cuánto se necesita, qué recurso humano, recurso logístico, recurso económico se requiere para poder tener y cumplir con los objetivos de la organización. Entonces es bastante distinto. Por eso es que decimos que los costos tradicionales es un sistema totalmente como un modelo contable, mientras el costeo ABC es un modelo desde el punto de vista administrativo y de gestión. ¿Qué pasa con los costos indirectos de fabricación? Pues uno de los problemas que tenemos en los costeos tradicionales son los costos IF, ¿cierto? Que nos toca a través de tasas porque no los podemos tener a todos al mismo momento para poderlos determinar. ¿Qué pasa con los costos basados en actividades? Pues como nuestra preocupación no es determinar los costos indirectos, sino todos los recursos, aquí no los vamos a clasificar, son mucho más precisos y son totalmente identificables, que no va a ser para cumplir tener la fórmula, el costo total de producción, como si sucede en el costeo tradicional, sino cuánto me cuesta tener la organización en funcionamiento. En el costeo tradicional está orientado a la estructura de la organización, mientras los costos basados en actividades está orientado a los procesos. Entonces yo puedo establecer un análisis de costo basado en actividades en un proceso de producción, en un específico, claro que sí. ¿Puedo hacerlo dentro de toda la organización? Claro que sí. ¿Puedo establecerlo solo en producción? Claro que sí. ¿Puedo establecerlo en la gestión administrativa? Claro que sí. ¿Puedo establecerlo en todo? Mucho mejor, perdón, puede establecerse. Entonces, nos permite tomar decisiones administrativas mucho más eficientes. Recordemos que bajo el costeo tradicional, pues nosotros determinamos costos fijos, costos directos, ¿cierto? Esa clasificación se vuelve un proceso bastante riguroso. En cambio, en los costos basados en actividades, sencillamente yo necesito determinar a través de prorrateos las diferentes actividades que se desarrollen en función de esos recursos fijos o variables que se tienen en producción o dentro de la organización. Entonces, ¿qué sentido tienen los costos basados en actividades, cierto? Porque como nuestra función a veces como estudiantes de contaduría pública es la preocupación, dígame, profe, ¿cuál es la cuenta? ¿Qué contra qué? ¿Cierto? Esa es una preocupación muy grande y realmente ese no es el sentido de nuestra profesión. ¿Lo tenemos que entender? Claro que sí, porque no podemos auditar lo que no entendemos. Por eso nosotros aprendemos procedimiento contable. Pero realmente nuestra funcionalidad dentro de las organizaciones es la interpretación, la proposición y el análisis, porque ya los software, eso sí, van a realizar esos procesos instrumentales. Lo que no van a hacer es esos procesos de análisis, eso sí no lo van a hacer y tomará su tiempo si llegase a suceder, pero tomará demasiado tiempo, porque hasta la inteligencia artificial se inventa las cosas con tal de responderle al usuario que pregunta. Eso tampoco es que sea preciso, pero aquellos procesos que son instrumentales, pues ya lo estamos viendo con la facturación electrónica, ¿cierto? Pues ya está llegando el reporte a la DIAN, ya después llegará la declaración de renta como un servicio público. Para eso tenemos la exógena, que ya no genera una declaración sugerida, pero aún así, con todo el sistema que tienen, la declaración sugerida no responde con la realidad de la organización ni la realidad de las personas naturales. ¿Cierto? Entonces, por eso ahí es donde nosotros intervenimos, pero si pretendemos es aprendérnoslo y repetir en las organizaciones lo instrumental, pues ahí sí estamos destinados a ser eliminados dentro del sistema económico. Entonces, eso es algo de analizar. Entonces, ¿qué nos permite los costos basados en actividad? Resuelve el problema de esos costos indirectos de fabricación, poderlos reconocer eficientemente. Ningún procedimiento hasta ahora conocido reconoce más fiable ese elemento del costo. No es un método exacto, pero no lo será ninguno. Es el más exacto hasta el momento con la realidad de las organizaciones. Y esto es muy importante, no se consigue un costeo basado en actividades si no se complementa con una administración basada en actividades, que esto es lo que está asociado
con la cadena de valor de Richard Porter. Entonces aquí importantísimo y se los coloco en rojo. Recuerden que los costos basados en actividades es un modelo gerencial, no es un modelo contable ni puede ser llevado a la contabilidad, solo es gerencial. ¿Listo? Si el propósito es diseñar un modelo a la medida de la empresa o de la administración o de las necesidades de la gestión, no debe concebirse como un modelo contable ni debe ligarse a la contabilidad. Y claro, si es cada organización es un mundo totalmente diferente. Por más de que se dediquen a realizar el mismo producto, a prestar el mismo servicio, a comercializar lo mismo, cada organización es un mundo totalmente diferente. Y si yo quiero ser exacto dentro de la organización, pues concebirla como un modelo contable es imposible porque el modelo, por eso nosotros hablamos de modelos, de moldes, ¿cierto? Eso es como cuando uno va a hacer galletas, pues cada galleta tiene exactamente el mismo molde. Lo que buscamos es regular, por eso es que está dentro de una normatividad, ¿cierto? Entonces, este rompe ese modelo y lo que busca es adaptarse a la realidad de las organizaciones. ¿Quiénes en Colombia sí tienen que aplicar obligatoriamente costos basados en actividades? Las empresas de servicio público domiciliario están obligadas. En ellas sí existe la obligatoriedad y pues eso está definido por la Superintendencia de Servicios Públicos, es decir, las empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas que están asociados a esta superintendencia deben aplicar costos basados en actividades. Se les emite una resolución a la línea de telecomunicaciones, o sea, al área de telecomunicaciones que está asociado a esta superintendencia, pero recordemos que en el área de las telecomunicaciones, pues no les podemos exigir la obligatoriedad de la determinación de un sistema de costos, pues a una empresa privada. Eso no lo podemos hacer. María Jessica, costos basados en actividades. Em, entonces les decía, nosotros no podemos obligar a una empresa a que obligatoriamente tiene que aplicar un sistema de costeo. Eso lo podemos hacer en las entidades públicas. Por eso ahí está como ese asterisquito de que la Superintendencia de Servicios Públicos obliga a quienes, a las empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía, gas y combustible, y ellas tienen un 50-50, ¿cierto? No todas son totalmente públicas, hay unas que son privadas. En temas de telecomunicaciones ya todas son privadas, entonces a ellas se les sugiere, pero no es que la tengan que aplicar obligatoriamente un modelo de costos basados en actividades. Y era lo que les decía hace un momento. Entonces, la Contaduría General de la Nación, ellos emiten unos textos, y eso los pueden encontrar entrando a la Contaduría General, que se llaman textos de contabilidad o libros de contabilidad. Y en esos textos de contabilidad que encuentran los diferentes lineamientos para el reconocimiento, medición y aplicación en todos los aspectos contables, pero desde el sector público. Es decir, ellos no aplican NIC-NIF, sino aplican NIF-SP, normas internacionales de contabilidad del sector público, y no son lo mismo que lo que nosotros aplicamos en las organizaciones que son NIC. Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, si ustedes son curiosos y les llama la atención presentarse a este tipo de organizaciones a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿cierto? Que es el mecanismo por mérito presentar unas pruebas, unos requisitos mínimos, ¿cierto? Para lograr y ser un servidor público, y van a desarrollar actividades contables, su instrumento y lo que sí podemos ver que está más organizado versus el sector privado es todo lo relacionado a la aplicación de normas internacionales en el sector público. En el sector privado todavía hay estamos cojeando en algunos aspectos, necesitamos del Consejo Técnico que nos emita siempre muchas orientaciones de conceptos para poder desarrollar la labor y de aplicar las normas internacionales, pero en el sector público sí no ha sucedido eso. El sector público es uno de los más organizados en la aplicación de normas internacionales y para eso tenemos esos textos de contabilidad pública. Yo les decía que hay unas situaciones que generan conflicto con la contabilidad. En la Contaduría General de la Nación, Claudia, lo puedes encontrar. Ahí encuentras esos libros de contabilidad, son diferentes pronunciamientos,
donde se reconoce cómo se mide, o sea, es absolutamente todo, pero desde el punto de vista del sector público, hasta lo referente a costos, que es lo que estábamos hablando de los costos basados en actividades. Allí habla de los costos basados en actividades, pero lo sugiere, no hay obligatorio cumplimiento, solo está para la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Listo? Porque genera ciertos conflictos con la contabilidad. Entonces, si nosotros analizamos aspectos, por ejemplo, como los bienes donados o recibidos en comodato. ¿Ustedes conocen qué es un contrato de comodato? ¿Qué es lo que pasa con un contrato de comodato? ¿Les suena qué es lo que sucede con los contratos de comodato? No, profe. Por lo general sucede en el sector público, los contratos de comodatos están regulados por el Código del Comercio. Y los contratos de comodato es que hay una persona o una empresa que es dueña del activo y le entrega a otro el activo para que se usufructe del activo, ¿cierto? Porque les digo que por lo general funcionan estos contratos de comodato en el sector público, aunque no significa que en el sector privado no se apliquen. Por ejemplo, ustedes han visto que a las tiendas les entrega Bavaria, que no creo que la conozcan, entonces Postobón. Les entrega neveras o Coca-Cola, ¿cierto? Con la marca instintiva de los diferentes productos. La de los helados que les entregan la nevera, no es que los tenderos compren la nevera, ¿cierto? O los diferentes artículos que les dejan colocar dentro de las tiendas, ¿cierto? Entonces, ¿qué se firma ahí? Se firma un contrato de comodato. Y el contrato de comodato, pues, ¿qué es lo que transfiere? Tú transfieres una cosa, un activo que es para la organización, para que otra se usufructe. Obviamente, dentro de ese usufructo está que usted debe vender los productos de esa organización y usted no puede comercializar otra cosa. A veces sí está como libre de eso, pero dentro del contrato está esa situación. Entonces, ¿qué pasa para la persona que recibe el bien? Si estuviéramos hablando de una empresa súper organizada, obviamente que una tienda no aplica NIC-NIF, ¿cierto? Porque es una tienda, ¿cierto? Es una contabilidad simplificada. Pues ellos, si fuera una contabilidad más organizada, ellos ¿cómo reconocerían ese activo? Pues no lo pueden reconocer como activo porque no cumple definición de activo. Y aquí los invito a que retomen el marco conceptual el nuevo marco conceptual donde nos indica la definición de activo y la definición de activo debe cumplir tres requisitos, que yo debo tener los derechos, debo tener poder y debo tener el control. Si cumplo estos tres requisitos, tengo un activo, pero entonces yo tengo los derechos de la nevera que tengo acá para vender helados. Sí, ¿cierto? ¿Tengo el poder? Sí. ¿Tengo el control? No. ¿Usted puede vender esa nevera? No. Usted no la puede vender porque no es suya. Se la dieron en un contrato de comodato. Y por el hecho de no cumplir ese requisito de definición de activo, pues ¿usted cómo la reconoce? ¿Usted puede llevar las depreciaciones de esa nevera? No, no las puede llevar. Pero si yo la veo desde el punto de vista de los costos basados en actividades, ¿este producto me está consumiendo energía? Sí, ¿cierto? Y bastante. ¿Este puede estar consumiendo agua? Sí, quizás sí. ¿Me está consumiendo, hay algún desgaste, algo que yo tenga que hacerlo? Entonces me tocó llamar a un técnico para que le ponga alguna cosa porque no me le hacen el cambio, sino yo la debo tener aquí por cierto tiempo. Entonces, mire que sí me está consumiendo un recurso, pero también me genera productividad, porque si yo no tuviera esa nevera, pues no tendría el producto que yo estoy comercializando y unos ingresos que percibo. Entonces hay unas cosas que por más que la contabilidad, por eso la contabilidad es supremamente restrictiva, pues yo no puedo reconocerlas, pero que en los costos basados en actividades sí tengo que reconocer y que me genera una productividad dentro de la organización. Por ejemplo, cuando yo tengo profesionales que me envían de práctica empresarial, entonces yo tengo a mi auxiliar contable que está realizando su práctica empresarial. Si yo, hay varias modalidades, ¿no? Sobre todo sucede que no se les paga una remuneración de salario, ¿cierto? No sucede como en el SENA que si hay un contrato de práctica empresarial y hay un porcentaje que debe asumir. En el tema de las universidades a veces es muy complicado conseguir una práctica remunerada. Sencillamente lo único que responden es por la salud y riesgos laborales para que la persona ejecute su labor.
Entonces, pero si yo lo miro en términos de costos, esta persona me está generando productividad, pues claro que sí, es el auxiliar contable que me está llevando la labor, pero en términos contables, ¿qué es lo único que yo estoy reconociendo como costo? Si fuera una empresa, un bufete de abogados, ¿qué es lo único que yo reconocería como costo? Pues sencillamente la ARL y el salud que yo le estoy pagando a esta persona. El resto, pues no está generando ningún impacto contable, no tengo otro valor soportable para reconocer en contabilidad. Entonces, miren que hay unas situaciones que normativamente la contabilidad me exige y me restringe a la hora de reconocer, pero que el impacto dentro de la productividad de las organizaciones, que es lo que busca encontrar los costos basados en actividades, pues son diferentes. Lo mismo sucede como el caso de las labores humanitarias, que hay personas que, no, yo me voy para, yo soy médico y me voy a ir a hacer labor humanitaria a África, no sé qué. Son labores que generan valor, generan productividad, pero que contablemente no están reconocidas porque no hay un desembolso de recursos, no tenemos un soporte contable, que es lo que nosotros siempre hablamos de la evidencia que contrasta el reconocimiento de los diferentes transacciones dentro de la organización. Bien, entonces aquí tenemos una comparación de Duque y Osorio sobre el costeo tradicional y el costeo basado en actividades. Y nosotros vemos que el costeo tradicional, su preocupación es cuáles son los costos y atribúyalos a el producto o servicio que está ofreciendo. Mientras vemos en el costeo basado en actividades es un proceso mucho más minucioso. Entonces vemos que reconocemos costos y gastos. Aquí no hay distinción entre qué es costo y qué es gasto, que es el conflicto que siempre hay con nosotros los contadores, que no, por favor, eso es un gasto, eso es administrativo, eso es de venta y ese financiero. No, los costos van aquí y aquí determinamos precio de venta. Nosotros somos muy restrictivos, pero realmente desde el punto de vista administrativo, los dos son salidas de dinero. Los costos son salidas de dinero, los gastos son salidas de dinero y los dos tienen relación de causalidad con el objeto de la organización. ¿Cierto? Entonces esos recursos son consumidos por las actividades que yo entro a evaluar. Efectivamente, las actividades me están generando la productividad. Tengo que eliminar algunas, tengo que estructurar otras. Esas son las preguntas que me debo hacer y ahí sí los asigno al producto. Entonces es una conversión total a lo tradicional que nosotros estamos llevando. Entonces, si nosotros queremos mirar cómo incorporar un sistema de costos basados en actividades, pues aquí empezamos con otros términos que es el debate, el proceso y el procedimiento. ¿Qué es? ¿Son lo mismo? El proceso, el procedimiento, ¿qué es más grande? ¿Qué diferencia lo uno con lo otro? ¿Qué es proceso y qué es procedimiento? Ya para cerrar aquí nuestra clase de hoy. ¿Qué creen ustedes? ¿Son lo mismo? ¿Cómo los diferencian? ¿Mm? El proceso es cómo se debe hacer, el procedimiento es la aplicación de ese proceso, de esos pasos de ese proceso, No. algo así. Entonces, como ya estamos cerca del tiempo, el proceso es la finalidad. Por ejemplo, mi proceso es hacer pan en una panadería, hacer pan. ¿Cuál es el procedimiento? Cada uno de los pasos para hacer el pan. Entonces, yo primero debo coger la harina, la debo amasar, le debo aplicar tanta agua, echarle levadura, echarle tales y tales cosas. Ese es el procedimiento, cada uno de los pasos para lograr el fin, que es la elaboración del pan. Entonces, cuando aquí en la incorporación de los costos basados en actividades dice que lo primero es identificar el proceso, pues yo debo identificar la finalidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago yo? Yo hago blazer, yo hago camisas, yo me dedico a realizar manillas, yo me dedico a realizar panadería, a realizar pasteles. Identificar el proceso, la finalidad. Y una vez usted identifique claramente qué es lo que usted hace, determine el procedimiento, es decir, cada uno de los pasos para que usted logre esta finalidad dentro del proceso. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo determino cada uno de los pasos? Pues cada uno de los pasos se convierte en una actividad. Entonces, si estamos hablando de la que elabora el pan y la primera tarea es amasar, vamos a suponer que es la primera, entonces en esa primera actividad solo es amasar. No, en esa yo tengo que pesar la cantidad de materiales, tengo que mezclarla, tengo que esperarme tantos minutos, volverla a amasar, hacer los moldes, ¿cierto? Tengo que hacer varias tareas o acciones dentro de esa actividad. ¿Y después qué pasa?
la metemos al horno. En el horno debe haber una persona dedicada única y exclusivamente a hacerle seguimiento al horno, ¿cierto? Para después hacer la distribución en los respectivos anaqueles. Entonces es determinar, o sea, el procedimiento, cada uno de los pasos me va a permitir identificar mucho más fácil las actividades, mucho más fácil las tareas o acciones dentro de esas actividades. Cuando yo ya las puedo identificar de esa manera, puedo saber cuáles son los recursos que se consumen en cada una de las actividades, poderlas cuantificar y determinar los inductores. ¿Qué hace que aumente o disminuya el consumo de esos inductores? Entonces, ¿qué hace que aumente o disminuya el consumo de harina? Pues el número de pedidos. Si hay más pedidos, pues va a haber un consumo mayor del insumo, pero si hay menos pedidos, pues yo voy a consumir menos material, si lo hablamos en función de los materiales. Y así sucesivamente lo tengo que estar realizando. Bien, entonces la próxima sesión cerramos el tema de costos basados en actividades. Vamos a mirar unos ejemplos de qué es una actividad, qué es un inductor con algunos casitos y hablamos de costeo por absorción y costeo directo. Recuerden que la próxima sesión no es el miércoles, sino el lunes. Si ustedes revisan sus cronogramas que se enviaron desde la primera sesión, dentro del cronograma está para el 9 de octubre, exactamente en el mismo horario. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima clase. Cualquier cosa me preguntan por el correo. Estaré muy atenta a resolver sus inquietudes. Recuerden que también ya se cierra la entrega final que, si no estoy mal, se cierra el martes 10. ¿Listo? Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Feliz noche para todos también. Que descansen. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias, profe.